¿Cómo andan, amigos? Bueno, acá estamos para hacer un video de carácter institucional, ¿no? Se vienen las elecciones el sábado 30, a días de las elecciones estamos, y la verdad que es un momento institucional muy importante para San Lorenzo. Me parece que San Lorenzo tiene que barrer con la vieja política, es una oportunidad para eso. Ojalá que la gente se vuelque a votar, ¿no? Ojalá que la gente vaya a votar el sábado. Hay 40.000 habilitados, es cierto, se vota con el padrón anterior porque justamente para terminar el mandato de Marcelo Moretti. Pero me parece que San Lorenzo tiene una oportunidad acá para acabar con la política vieja y en particular, lo digo con nombre y apellido, con Sergio Constantino, ¿no? Con el oficialismo que tanto daño le ha hecho a San Lorenzo, ¿no? Tanto daño durante los últimos años. Principal responsable, no digo Sergio Constantino solamente, pero la forma de hacer política, una manera de hacer política en San Lorenzo que nos ha robado la alegría, ¿no? Que le ha robado la alegría al sanlorencista, al hincha, al socio, al cuervo, ¿no? Por eso me parece que es un momento de esperanza, más allá, quizás suena contradictorio de que hay un poco de desesperanza, porque la verdad que el abanico de candidatos, cuando nosotros hemos hecho en las notas, ¿no? E incluso viéndolo en las redes, es cierto que hay un poco de desesperanza, pero me parece que es una oportunidad para barrer con la política vieja de San Lorenzo que tanto daño nos ha causado, ¿no? Y simplemente hacer un video para recordar algunas cosas en particular, ¿no? Quizás recientes y algunas no tan recientes, pero por ejemplo cuando San Lorenzo compite, ¿no? Contra el anterior torneo cuando estaba Damián Ayude, ¿no? Que compite en Santiago del Estero, me parece traer el recuerdo de Santiago del Estero porque fue bastante doloroso, ¿no? Es cierto, ese día San Lorenzo lo decimos concretamente, ¿no? Fue robado por el árbitro esa vez, donde nos cobran un penal prácticamente inexistente, nos echan a dos jugadores, ¿no? A Romaña prácticamente por hacer nada, pero San Lorenzo compite todo ese torneo prácticamente con grandes jugadores, o la mayoría de los jugadores de la reserva, ¿no? Con el técnico de la reserva, y termina compitiendo con esos chicos, ¿no? Justamente por los desaguisados. Económicos, ¿no? Institucionales, en parte gracias a, bueno, lo decimos de vuelta, ¿no? Sergio Constantino, que ha formado parte de dirigencias anteriores, ¿no? San Lorenzo termina compitiendo con un plantel de reserva y con el técnico de la reserva justamente por todos los desatinados económicos del pasado. Y ese día, como decía, que el árbitro nos termina echando a dos jugadores, ¿no? Y cobrando un penal de manera sumamente injusta, justamente porque San Lorenzo no tiene ningún peso institucional en la AFA, en parte también por eso, ¿no? Porque San Lorenzo no tiene manera de ir a plantarse a la AFA, justamente porque le han girado guita por ejemplo, por anticipado de la televisación. Entonces, ¿con qué peso vos te podés ir a parar a la AFA, ¿no? Otro equipo ignoto como Central Córdoba tiene más peso que vos. Pero bueno, a eso nos ha llevado, entre otras personas, Sergio Constantino y lo que digo, la parte de la dirigencia vieja. Por eso me parece que San Lorenzo tiene una oportunidad, ¿no? Tiene una oportunidad ahí. Después me parece otras cosas interesantes para traer, para recordar respecto de los desatinados económicos. Es la firma de contratos totalmente impagables para San Lorenzo, contratos en dólares a jugadores extranjeros, como por ejemplo, es cierto, quizás Sergio Constantino no formaba parte de los que tenían la lapicera, pero los casos como Lucas Menossi, que después le terminan haciendo juicios impagables, ¿no? Para San Lorenzo, Lucas Menossi, el Torito Rodríguez, ¿no? El exjugador también de Independiente, uruguayo, contratos en dólares. De vuelta, Sergio Constantino quizás no tenía la lapicera en ese momento, pero formaba parte de una estructura política que ve a San Lorenzo como con un modelo deportivo en esa dirección, y me parece que eso forma parte de la idea de Sergio Constantino. Por eso me parece que hay que barrer con esa política pasada y tratar de sacárnoslas de encima. Por eso hay una esperanza, una opción ahora el sábado para barrerlo. Un caso concreto donde sí Sergio Constantino tenía la lapicera es en el caso reciente con uno solo que se me viene a la cabeza, es el caso de la Roca Sánchez, ¿no? Que después nos costó sacarnos los del club, termina desembarcando en Barraca Central con el Gallego Insúa, pero estuvo de manager en San Lorenzo un tiempo justamente porque San Lorenzo no se lo podía sacar de encima por el contrato que le había firmado en dólares. Ni hablar de la parte deportiva de la Roca Sánchez, que él entregó la Roca Sánchez deportivamente hablando a este San Lorenzo más que tapar a algún juvenil de la reserva en esa posición clave en la mitad de la cancha, ¿no? Ni hablar de eso, pero ese modelo de política donde vos traes un tipo como por ejemplo la Roca Sánchez, que uno puede de vuelta, puede estar o no de acuerdo con la parte deportiva, yo claramente no, por eso pongo el ejemplo de que puede tapar a un chico juvenil en la mitad de la cancha, puede estar o no de acuerdo en lo deportivo, pero el modelo económico claramente no es redituable para San Lorenzo porque vos le firmás en dólares un disparate que después no lo podés
no lo puedes afrontar y después la institución queda sumergida con una deuda enorme, ¿no? Y lo vemos con las inhibiciones en cada apertura del mercado de pases, en cada apertura del mercado de pases. Y eso en parte es gracias a Sergio Constantino, que en ese momento le firmó, en este caso puntual en concreto, a La Roca Sánchez junto a Resegor, ¿no? Le firmaron el contrato en dólares a La Roca Sánchez y de vuelta, para no hacer un video súper largo, es un ejemplo concreto, ¿no? Pero después hay otros más recientes, como por ejemplo el caso de Damián Ayude, ¿no? Le renovó el contrato a un técnico para después echarlo a poquitos días, ¿no? Eso es jugar con las finanzas del club y eso es parte del modelo deportivo, del modelo de club que me parece que hay que barrerlo, que es parte del pasado, ¿no? Y si se fijan quizás en alguna nota en ESPN reciente, termina desembarcando Gustavo Álvarez en San Lorenzo y le hacen una pregunta a Constantino cuál eran los técnicos posibles para San Lorenzo y él dice Guede o Palermo, ¿no? Después termina desembarcando Gustavo Álvarez, que fue un acierto, pero más allá de eso hay mucho desacierto en lo que son las direcciones o las decisiones, perdón, deportivas, ¿no? En lo que es la toma de decisiones deportivas en San Lorenzo de Almagro. Ni hablar del fondo suizo, ¿no? Ni hablar del fondo suizo que alguno de los candidatos, lo hemos hablado con Andrés de los Cueros en Sobre o con Gianni de Boedo, que alguno de los candidatos deslizó que San Lorenzo está de los dos lados del mostrador, ¿no? El oficialismo en particular de los dos lados del mostrador, ¿no? Con el daño y el perjuicio que eso le genera a San Lorenzo de Almagro, ¿no? Y después otra cuestión también para traer es el tema de que hoy se van a anunciar los 8.000 metros cuadrados, ¿no? Como siempre suelen venir los 8.000 metros cuadrados, pero independientemente de los 8.000 metros cuadrados, es el sentimiento, cómo se juega con el sentimiento del hincha, del socio de San Lorenzo de Almagro, que es ese sentimiento tan fuerte que tiene con el hecho de volver a venir a La Plata, ¿no? Se juega con el sentimiento del hincha y eso la verdad que es muy doloroso que aparezca siempre justo antes de las elecciones. Y esto lo vinculo con algo reciente, ¿no? Que es en diciembre, 5 o 6 meses, el tipo Sergio Constantino decía que si él agarraba el club no se iba a presentar en estas elecciones, con lo cual mintió, ¿no? Con lo cual mintió. Por eso me hago la pregunta y la dejo en el aire. ¿Quién les asegura que Sergio Constantino no está mintiendo otra vez, ¿no? Con el tema de los 8.000 metros cuadrados? Cuando a mí si me preguntan me parece que ya mintió en el pasado, ¿no? Pero con el tema de los 8.000 metros cuadrados, ni hablar con el hecho de presentarse a las elecciones porque dijo que no lo iba a hacer y lo está haciendo. Entonces en ese sentido me parece que es una persona que ya mintió y a mí particularmente no me genera ninguna confianza, ¿no? Pero bueno, claramente me parece que San Lorenzo tiene una oportunidad para barrer con la política del pasado este sábado y traer la esperanza de vuelta a San Lorenzo, que vuelva la esperanza a San Lorenzo, que nos devuelvan la alegría. De vuelta, quizás puede sonar un poco contradictorio porque hay alguna desesperanza respecto del abanico de posibilidades que hay en juego, ¿no? Respecto de los otros candidatos. Pero me parece que sí es tiempo para barrer con el pasado, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, que San Lorenzo tiene que barrer con la política del pasado y con un modelo de club que está totalmente que expiró, ¿no? Que expiró hace rato, que en los clubes modelos del fútbol argentino, como por ejemplo, si uno quiere nombrar por encima alguno, como por ejemplo Lanús, que son chiquitísimos al lado de San Lorenzo, tienen otro tipo de estructura y de modelo de club, ¿no? El hecho de traer con jugadores de afuera sin sentido, sin una planificación para pagarle contratos en dólares, donde vaya uno a saber qué pasa con los intermediarios, qué pasa con la plata en el medio, ¿no? En fin, me parece que San Lorenzo tiene que elegir un modelo de club completamente distinto al que viene teniendo en los últimos 10, 15 años, que lo único que han hecho es sumergirlo justamente en la desesperanza, en la pérdida de alegría, ni hablar en los no logros deportivos, ¿no? Ni hablar en eso, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad, como digo, San Lorenzo, hay otros candidatos que están ahí, ofrecen propuestas, me parece que el oficialismo es parte del pasado, ojalá que lo sea el sábado. Y bueno, desde acá, si pueden el sábado tomarse un rato para ir a votar, los socios vayan a votar. Es muy importante que San Lorenzo, la concurrencia, que los cerca de 40.000 socios que están habilitados para votar lo hagan. De vuelta, es cierto que
Se espera entre 10 y 15.000, ojalá que sea mayor el número de votantes para justamente legitimar un gobierno a partir del voto del socio. Así que bueno, hasta acá el video, no la quiero hacer más larga, espero que vuelva la esperanza a San Lorenzo. Soy una persona optimista por excelencia, si me permiten, así que ojalá que San Lorenzo encuentre otro rumbo a partir del sábado. Un abrazo para todos y aguante el Ciclón.